Vamos a ver. El día de hoy, pues bueno, es la sesión 4 de 4 de este tema que es modelos de regresión. La intención, digamos, que el día de hoy, pues es hacer número uno, un resumen sobre lo que vimos en la sesión anterior, que tiene que ver con todo el tema de regresión lineal simple. Y pues bueno, hicimos por ahí también algunas cosas de regresión lineal múltiple, considerando en este caso todas las variables o todas nuestras variables como pues variables continuas dentro del punto de vista de que pues no hemos corrido alguna regresión donde tengamos variables propiamente no cuantitativas sino cualitativas, quizá variables dummy, etcétera, etcétera. La intención va a ser pues hacer eso. En el camino vamos a estar respondiendo las preguntas de negocio del ejemplo de mercadotecnia. Por ahí nos hemos quedado en la número 2 o en la número 3. Y finalmente, pues comentarles acerca de cuáles son las métricas y estilos para poder abordar el tema de selección de variables para cuando nuestro predictor no se trata solamente de una variable conocida, sino cuando tenemos quizá varias. ¿Ok? Entonces, para ello, pues lo primero que vamos a hacer va a ser pues un resumen acerca de esta situación. Al final del día dijimos que lo que nos interesa mucho es entender el contexto de negocio, cómo funciona el tema de la regresión simple y finalmente el tema de los coeficientes. Eso, insisto, hacia la sesión anterior, ¿vale? Entonces, me voy a ir súper rápido para que en unos 10 minutos podamos ponernos a tono en el sentido de pues, hasta dónde estábamos en la sesión pasada, ¿ok? Recordar, teníamos un data frame, en este caso con 200 observaciones, en este caso de venta, con respecto a diferentes marcas o a diferentes mercados, si lo queremos entender de ese modo. La venta la teníamos en miles de dólares, unidades en miles, y teníamos el budgeting para televisión, para radio y para periódicos, ¿no? Cuando digo budgeting me refiero al tema presupuestado para poder después saber qué tanto dinero nosotros estamos exponiendo, ¿ah? Cuando hacíamos un plot de manera bastante simple, uno a uno, la determinación observada pues es la que tenemos acá, ¿no? De repente parecía haber una relación lineal de la inversión en TV contra las ventas, una inversión también lineal, pero quizá un poquito menos agresiva para el canal, en este caso del radio, y teníamos un poquito de dificultades para cuando nosotros necesitábamos saber pues cómo le iba a una recta de regresión, cuando la intención pues era obtener el valor de las ventas según la inversión del periódico. Digamos, ahí lo que pudimos acordar es que se trataba de un medio que estaba pues mucho más disperso con respecto a los anteriores, ¿no? Entonces íbamos del más correlacionado con la variable de ventas al menos correlacionado. Por ahí corrimos un modelo, ahorita lo vamos a ver de nuevo, que tenía un racional basado en la significancia de cada una de estas variables, y de repente este modelo decía que había que rechazar el tema de estar integrando la inversión en periódico a nuestro ejercicio, ¿vale? Eran 7 preguntas de negocio las que necesitábamos responder. No las voy a leer en este momento, pero básicamente lo que buscaban es, pues número 1, tener certeza de que cada uno de estos medios publicitarios son vitales, digamos, para hacer crecer la venta. Y número 2, que toda vez que ha hallado una relación de los presupuestos publicitarios contra la venta, pues estos tienen una connotación de negocio, en el sentido de que quizá estar teniendo interacciones pues 1 a 1, 2 a 2, etcétera, etcétera, podría resultar más significativo que si tengo los 3 prendidos al mismo tiempo o si prendo pues uno por separado, ¿vale? Entonces esa es un poquito la intención de contestar estas preguntas. Estas preguntas las estamos contestando pues ya en código. Propiamente necesitábamos pues este contexto para ponernos a tono y al final del día pues poder establecer su respuesta, ¿vale? Por ahí les comenté que existe un roadmap básicamente basado en 6 pasos, ¿ok? Toda vez que iniciamos con una serie de puntos X1, Y1, X2, Y2, shalala, shalala, vamos a considerar N de estos puntos. Al final del día, lo que intentamos en términos de estructura, pues es llegar a una expresión de este estilo, en donde en la regresión lineal simple, por medio de una variable a predecir, por medio de una variable predictiva, si quieren la podemos definir por ahí, podemos estimar una variable de respuesta.
pues es una ecuación de primer grado, ¿no? Es una ecuación que solamente depende de una variable, tiene una ordenada de origen y beta 1 regularmente la conocíamos como la pendiente de la recta, en este caso, o que en algún momento vamos a considerar como la recta de mínimos cuadrados, ¿vale? Lo segundo era, pues bueno, al final del día se nos dijo al principio que teníamos varios medios publicitarios. A efectos, digamos, de entendimiento, solo tomamos, digamos que el importe para la televisión, en el sentido de hacer un ejercicio en donde, pues a través de lo que estamos invirtiendo en televisión, pues pudiéramos al final del día saber qué estaba pasando con la venta, ¿vale? Entonces, en ese momento yo les comentaba, es bastante importante que en la formulación del caso, pues realicemos la sustitución adecuada. En este caso, lo que nos está diciendo estructuralmente es esa ecuación es por cada unidad invertida en televisión, cuántas unidades en venta voy a estar ganando, ¿vale? Para el punto número 3, pues aquí les decía, como digamos, estructuralmente es una suposición, que nuestras fórmulas queden así, al final del día todo esto lo podemos determinar mediante algunos estimadores, los estimadores de mínimos cuadrados, que también estuvimos viendo por allá, y al sustituir la formulación del caso con los respectivos mínimos cuadrados, pues al final del día podríamos hacer pues, el tema de predicciones, ¿ok? Para ello, pues bueno, había que fijarnos propiamente en el tema de los residuales. Me adelanto un poquito hacia el punto número 5, que no era otra cosa más que considerar la distancia vertical, en este caso, de todos los puntos a la recta de regresión. Cada uno de estos puntitos en rojo, pues son nuestras observaciones. En este caso, tenemos un mapa de inversión en televisión contra pesos venta, esto en miles, y me parece que televisión en unidades naturales o en alguna otra, no lo recuerdo bien, pero bueno, ahorita nos vamos justamente a la definición de las variables, pero al final del día, pues lo que intentamos es observar esta parte, ¿no? Los residuales darán la distancia, todo lo que está en gris para cada una de estas observaciones y hay que calcularla para cada observación, ¿no? Toda vez que calculamos el residual para cada observación, como podría haber un efecto de netting, pues al final del día habría que elevar al cuadrado. ¿Ok? Eso nos lleva al tema de los puntos cuadrados. ¿Por qué? Porque si nosotros de repente consideramos el residual, por un lado, lo elevamos al cuadrado y luego todas estas cantidades, que son todas positivas, las sumamos, pues al final del día tenemos la virtud de poder optimizar esta función, ¿no? O esta cantidad. En la sesión anterior me recuerdo que el ejemplo que les daba es que esto funciona como una bolsa, ¿no? Esa bolsa va a ser del tamaño pues, de toda la suma de los mínimos, de los residuales al cuadrado, y a eso le decíamos RSS, ¿no? Que justamente quería decir, ahora sí en inglés, que es la suma de los residuales al cuadrado, ¿no? Entonces, siguiendo este hilo, pues decíamos, al final del día parece que esa suma de los residuales al cuadrado va a depender de los valores que yo esté insertando para beta 0 y para beta 1. De tal suerte que si, por ejemplo, en una iteración yo considero beta 0 igual a 1 y beta 1 igual a 1, eso me dará o tiene correspondido a una bolsa de cierto tamaño. Si en el siguiente paso yo considero beta 0 y beta 1 ambos igual a un medio quizás, esa bolsa naturalmente va a cambiar de tamaño. La intención es que esa bolsa pues tome la forma mínima que puede tomar o que es posible tomar y estos valores que están asociados a hacer la bolsa más chiquita pues sean considerados como los estimadores. Después de una serie de cálculos, pues ya venía el tema de estimar esos coeficientes, ¿no? Estas expresiones que tenemos aquí, por las que por el momento no vale la pena mortificarnos, pues al final del día tenían por racional establecer pues cuáles son los parámetros, en este caso, de los coeficientes beta 1 y beta 0, de tal suerte que hicieran la bolsa pues lo más chiquito posible. Recordar que esto es, pues no otra cosa, más que en lo que en el gráfico se puede observar, que es la recta de regresión o la recta de mínimos cuadrados. Eso es lo que teníamos en racional. ¿Vale? Luego de ello, pues decíamos, si al final del día, me voy a regresar otro poco, lo que tenemos es la estimación de ciertos coeficientes, lo que debemos observar es que estos coeficientes pues están determinados. Estas XIs, digamos que son las XIs que están aquí, pues dependen propiamente de la inversión, es decir, de la variable o del factor justamente influyente. Entonces, fíjense bien cómo esta expresión, igual no estoy seguro de que todas las personas que estén aquí tengamos algún background matemático, pero sí que el mensaje es el siguiente. La expresión del estimador sobre la pendiente de esta recta va a estar en función de dos cosas.
número uno, de todo lo que yo haya imputado como X, que son todos estos términos que traen alguna X. X, por ejemplo, Y, quiere decir que esa Y se puede mover, digamos, en un espectro desde 1 y hasta n, asumiendo que son n observaciones. Aquí tenemos un n igual a 200. Y pues bueno, esta sería como la primera parte, ¿no? Que depende propiamente del primer valor de cada uno de estos pares ordenados. Es decir, que el estimador depende en primer medida de la cantidad que invertimos en televisión. Asimismo, digamos que esta fórmula contiene en la parte, como segundo término en la parte del numerador, otra cosa, un addon, que aquí es x, mejor dicho, y menos y barra. Este y lo que está diciendo es, yo me voy a fijar básicamente en cada una de los segundos términos de estos pares ordenados, es decir, yo me voy a fijar en las ventas. A lo que quiero llegar con esto es que cada uno de estos estimadores depende de la variable de entrada y de la variable de salida, de tal suerte que, pues bueno, para poder dar la ecuación de la recta, me tengo que fijar en cuál es el par ordenado X y Y para cada una de esas observaciones. ¿Ok? Cuando nosotros realizamos la sustitución correspondiente para beta 0 y para beta 1, pues obtenemos lo que viene siendo lo siguiente. Mismo gráfico, tenemos inversión en televisión contra venta. Y aquí tenemos a los estimadores, ¿ok? Estos estimadores, déjenme mover esto. Al final del día, pues, si yo hago de manera numérica lo que debo hacer, la sustitución pertinente, pues dice beta 0, la ordenada de origen, termina siendo 7.03, muy acercado a 7, ese va a ser mi baseline, y termino en este caso con un beta 1 igual a 0.0475. De tal suerte que al regresarme a la parte de la sustitución, pues mi ecuación de venta, esa venta, digamos, es una venta estimada, pues de manera funcional termina siendo 7.03 más 0.0475 multiplicado por cada unidad de televisión o de inversión en televisión, ¿vale? Y ahí yo les preguntaba, hey, pues ¿cómo podemos entender esto? Pues al final del día, esta relación lo que nos está dando es que por cada 1000 unidades de televisión, vamos a crecer una unidad en venta, ¿vale? Recordar que las unidades de televisión son cantidades nominales y venta está en miles, ¿ok? Para que nos haga un poquito de sentido. ¿Ah? Siguiendo este hilo, pues al final del día teníamos estos dos estimadores y lo primero es que pues una persona pues común y corriente podría decir, oye, hace rato se nos habló de una bolsa. ¿Esta bolsa cómo se estira o cómo se hace pequeña? Pues bueno, aquí está literalmente la bolsa, ¿no? La bolsa, pues básicamente lo que tenemos del lado derecho es cómo nos estamos acercando al punto mínimo sobre una función que en este caso es RSS, o la suma de los errores o de los residuales al cuadrado, a través o siendo vista a través de los ojos de dos valores, ¿no? Que en este caso es tabulando beta 0 y tabulando beta 1. ¿Vale? Entonces, esto es como una sábana. Esa sábana, pues al final del día es algún tipo de función. Si ustedes en la secundaria, en la prepa, vieron la parábola, imagínense que giramos una parábola muchas veces y entonces, pues la parte más pequeña o la parte mínima de este giro, pues terminará siendo lo que optimice a beta 1 y a beta 0. ¿Ok? Ahora, si esta sábana la vemos desde arriba, y empezamos a hacer algunos cortes, como con un plano, pues lo que obtendremos es el dibujo que se ve aquí, ¿no? De manera progresiva, por ejemplo, aquí dice 3, luego 2.5, luego 2.3, 2.15, 2.2, etcétera, de tal suerte que al final del día, pues por la naturaleza de este tipo de funciones, insisto, ¿no? Imagínense pues esta parábola rotada, van a tener pues al final del día pues un mínimo, ¿no? Un mínimo casi de manera garantizada, o mejor dicho, de manera garantizada al 100% por la naturaleza de la función de la que se trata. ¿Ok? Entonces, pues bueno, la pregunta obligada después de todo esto, de darnos un poquito de noción y demás, pues es la siguiente, es cómo yo puedo estar seguro de que estos coeficientes, beta 1 y beta 0, pues digamos que jalan, ¿no? Podrá haber, digamos, un racional estadístico que garantice que a pesar de que yo haya imputado, digamos, los datos de manera correcta, pues estos hagan sentido a nivel explicación, porque no sé si están de acuerdo conmigo que esta fórmula, digamos que se puede hacer siempre que yo tenga un vector X y siempre que yo tenga un vector Y, a pesar del tema de la regresión lineal, la podemos
en este caso, realizar, ¿no? Podemos realizar este ajuste. Entonces, en ese sentido, dice, pues vamos a ver, parece que esos coeficientes necesitan una serie de evaluaciones para determinar que hacen sentido con la regresión lineal y que no solamente de forma numérica, pues tenemos una solución, ¿va? Entonces, lo primero de ellos, aquí he trazado un camino, pues es el tema de los intervalos de confianza, en donde ya les decía, a ver, realicé una estimación acerca de estos parámetros, ¿no? Son 2 parámetros que estimen. Cada uno de estos parámetros va a tener pues cierto grado de error. ¿Cómo podemos calcular ese grado de error? Lo que pasa es que, pues bueno, al final del día, cuando calculamos el parámetro, lo que hay que hacer, digamos, en el back es considerar, o mejor dicho, averiguar cuál es la distribución que tiene asociada o que tiene correspondida. En ese sentido, al hallar la distribución, pues ya podemos hallar su error, porque ya sabemos, digamos, que cuál es el espectro de valores que puede tomar y tal, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sabiendo el valor del estimador y sabiendo cuál es su error, nosotros podemos determinar una banda, un espectro dentro del cual con cierta confianza pues se pueda estar moviendo y que cuando se mueve dentro de ese intervalo, pues al final del día pues podemos garantizar que tenga un efecto sobre la variable de respuesta, ¿vale? A saber, en este caso, pues para beta 1 puse que el estimador el intervalo de confianza es más o menos 2 veces el error estándar del propio estimador. Se parece mucho a cuando vemos, por ejemplo, la campana de Gauss, ¿vale? Si desdoblamos esa información y lo transformamos, digamos que en tema como de intervalos, pues aquí lo he puesto, ¿no? La cota inferior para este estimador beta 1 será, me paro en beta 1 y descuento 2 unidades multiplicando al error estándar de ese mismo estimador y la cota superior pues será la misma, ¿vale? La misma, pero pues para el otro lado, ¿va? En el caso, por ejemplo, de nuestro ejercicio, dijimos, pues bueno, el estimador de beta 0, me parece que están aquí atrás, el estimador asciende a 7.03, ¿ok? Yo me paro en 7.03, me voy hacia la izquierda 2 unidades multiplicando por el error estándar y este 7.03 se convierte en 6.13 hacia la izquierda y hacia la derecha se convierte en 7.93. Un poquito ese es el racional. Mismo caso para beta 1, pues bueno, al final del día es 0.042 en la cota inferior y 0.043 en la cota superior, ¿vale? Entonces, en ese sentido, si quisiéramos darle una interpretación de negocios, pues ya podemos tener aquí un umbral por el cual pues se pueden estar moviendo estas cantidades, ¿vale? Para pues tener cierto coeficiente o cierto intervalo, ciertos valores para que pues se pueda mover, ya que algo bien importante, solamente tenemos valores de la muestra, ¿no? Los valores pares ordenados X y Y, desde 1 y hasta N, son parte de una muestra, ¿ok? Entonces, como no tenemos a la población en general, pues al final del día lo que estamos haciendo es imputar según las observaciones derivadas de la muestra y con ello pues hacer inferencias, ¿va? El segundo de estos puntos, pues, era el tema de las pruebas de hipótesis, ¿ok? Este tema de las pruebas de hipótesis les comentaba que es básicamente lo siguiente. Queremos plantear un escenario en el cual, por medio de la generación de un estadístico, estamos interesados en garantizar que nuestro estimador que hicimos con nuestros cálculos no sea igual a 0. Entonces, lo primero que hacemos es considerar el valor del estimador, que en este caso es beta 1, y considerar, pues, el valor 0. Si yo considero propiamente la distancia o la diferencia que hay entre el valor estimado y 0, ¿están de acuerdo que yo estoy considerando pues qué tan lejos o qué tan cerca está? ¿Ok? Para poder decir qué tan lejos o cerca está, lo que voy a hacer pues es compararlo con algo que propiamente he estimado antes. ¿Qué cosa es lo que he estimado antes? Pues he estimado el error, ¿ok? De tal suerte que si yo a todo esto, que es una fracción, lo considero como un estadístico T, esto también tiene su racional por el tema de la distribución que tiene. Lo que está diciendo básicamente este estadístico es el número de veces, yo te voy a devolver el número de veces que logro cubrir la distancia que existe entre tu estimador y el 0. El número de veces que estoy cubriendo por el error estándar en este caso. Por ejemplo, si nos da esto 10, pues quiere decir que la distancia entre B1 y 0 cupo 15 veces, en esa distancia cupo 15 veces el error. Entonces,
pues básicamente si este valor de t es grande, es amplio, pues al final del día, pues todo parecería indicar que beta 1 y 0 pues no son iguales, ¿vale? Porque los estoy castigando propiamente con el error. Si de repente esta cantidad nos da 1, ¿qué quiere decir? Pues que justamente beta 1 menos 0 o la distancia existente equivale al error estándar. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, lo que estaríamos buscando para rechazar, en este caso, la hipótesis nula es que beta 1 es igual a 0, pues justamente es que esta distancia fuera muy grande, de tal suerte que a la hora de compararla con el error estándar, pues igual, y esto nos diera un cociente verdaderamente grande y decir, oye, no se parece en el beta 1 que yo acabo de calcular y el 0. Entonces, pues sí es significativo, porque no se parece ni al 0. ¿Vale? Por ahí hay cierta validación que podemos hacer en el sentido de que ya nos podemos dar cuenta del tema de la significancia desde los intervalos. A la ocasión anterior les decía, si de repente el valor 0 queda dentro del intervalo, pues digamos que hay con cierta confianza, en este caso, chance de que el estimador llegue a ser igual a 0, ¿vale? Entonces, es ahí un poquito un tema que tenemos que estar entrenando, ¿va? A efectos de ejemplo, pues aquí les decía, como lo que vamos a estar viendo en el output DR al final del día son tablas de este estilo en donde tenemos pues el coeficiente, el error estándar, el estadístico y el p-valor, pues vamos a ver, ya sabemos leerla, pues parece que sí. Cada vez que veamos coeficiente, pues lo que estamos haciendo es ver beta 0, en este caso estimado, igual al 7.03 que hemos calculado atrás, y para beta 1 el 0.0475 que hemos calculado también atrás. En tema del error, pues nos va a estar diciendo, toda vez que realice la cuantificación pertinente de cada uno de estos estimadores, pues cuánto error hacia la derecha o hacia la izquierda pues puedo tener. Y hay de plano que pues estos están calculados así. El estadístico T, les puse la formulita hacia acá. ¿Cómo podemos obtener, por ejemplo, este 15.35? Hay que hacer 7.03 entre 0.45. Digamos, a ojos de buen cubero, eso es como que 7 entre un medio. Ese 7, pues más o menos es estas 15 veces. Este 7 entre un medio es aproximadamente estas 15 veces. Y el estadístico T nos está diciendo que cuando yo comparo la distancia que hay entre beta 1 y 0 contra el error cabe 15 veces en esa distancia. Perfecto, no se parecen entonces, de tal suerte que a la hora de calcular pues este p-value o el p-valor, pues el p-valor va a ser muy pequeño, porque digamos que el gap que le pusiste pues es bastante grande en comparación con el error estándar, ¿va? Hasta aquí el tema, por ejemplo, de la precisión en las estimaciones del coeficiente. Lo siguiente es, pues bueno, al final del día yo evalué, digamos que cada uno de estos coeficientes pasan cierta rúbrica, todo bien, todo correcto. Entonces lo siguiente es ver cuando al final yo quizá quiera evaluar el tema de la estructura que tiene, ahora sí que el modelo, la fórmula, ¿no? Para no empezar con palabras pues un poquito más pesadas. Si esta estructura, si este modelo pues tiene la certeza estadística que yo necesito para asegurar que mi modelo se ajusta a los datos, ¿ok? Para ello, pues hay dos métricas bastante famosas. La primera es el error estándar de los residuales, que no es otra cosa más que lo siguiente. Fíjense bien, este error estándar de los residuales es RC, en inglés justamente, por sus siglas en inglés, Residual Standard Error, y es igual a aplicar raíz cuadrada, básicamente, a un numerito multiplicando al RSS. ¿Qué cosa era el RSS? RSS es básicamente la distancia de los residuales al cuadrado. Entonces, lo que nos dice esto es, vamos a ver, tú sumas la bolsa de los RSS, ¿ok? Que era la suma de los residuales al cuadrado, ¿ok? La divides entre el número de puntitos que metiste, el número de puntitos de tu muestra, a ese número le tienes que restar un 2 y eso tiene un racional para que esto pueda tener una explicación mejor. Y luego le aplicas una raíz cuadrada, ¿vale? Entonces, básicamente lo que intento decirles con eso es que no nos asustemos, es básicamente considerar la distancia que hay entre el punto real de la muestra y la estimación que hemos hecho sobre ella, es decir, pararnos en la regresión, elevar al cuadrado estas diferencias, sumármelas todas, dividir entre el número de observaciones que tengo, restándole un 2, y a todo este resultado castigarlo con una raíz cuadrada.
esto de castigarlo para una raíz con una raíz cuadrada tiene como racional que pues al final del día, si yo quiero tener cierta interpretación sobre el tema de este resultado, este indicador que es el error estándar de los residuales, pues este error pues me lo puedan estar dando en términos lineales y no en términos cuadráticos, no en términos cuadrados, mejor dicho. ¿Ah? Ok. Para esta parte, la otra vez les comentaba, pues bueno, al final del día, si yo considero el RSE sobre el modelo, en este caso de regresión lineal simple que tengo, que es básicamente venta igual a beta 0 más beta 1 por la venta, por el ingreso en televisión, o mejor dicho, la inversión en televisión, el RSE era aproximadamente de 3.26, ¿ok? El RSE está, digamos, en venta, ¿no? En pesos venta, ¿ok? De tal suerte que es comparable con la variable de salida. Fíjense cómo esto está comparado con la Y, no está comparado con la X. Entonces, digamos que el RCE son pesos unidades, mientras que la venta promedio, pues también son pesos unidades. Entonces, en ese sentido, cuando llevo a cabo el cálculo de la venta promedio, me dicen, venta promedio es igual a 14, ¿va? De tal suerte que si yo quiero darme una idea de cuál es el porcentaje de error, lo que voy a hacer es dividir, en este caso, el 3.26, que es el RSE, entre 14, ¿no? Y ahí básicamente lo que yo les decía es dividir el ruido entre la señal. 3.26 entre 14 nos arroja un 23%. Y este término lo podemos leer pues un poquito como el error, ¿va? El siguiente de estos indicadores pues era el tema de la estadística cuadrada, de la estadística R cuadrada, mejor dicho, y pues no era otra cosa más que fijarse en cuál es el grado de variabilidad que yo estoy acaparando con el modelo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, si nos vamos a la fórmula, nos dice que es lo siguiente. Dice, esta estadística R cuadrada no es otra cosa más que la diferencia que existe entre algo que han llamado TSS y RSS. RSS sí lo conocemos, con lo cual nosotros estaríamos interesados en entender qué es TSS. Aquí abajo nos dicen, TSS es básicamente la suma de las observaciones menos su promedio al cuadrado. Entonces un estadístico dice, ok, parece ser que esto de TSS tendría que ser como que todo lo que hay que explicar del fenómeno, ya que estás tomando básicamente la observación y su media. Entonces, si hubiera una manera de decir, todo lo que tienes que explicar está dado por alguna estadística, pues esa estadística es TSS, ¿ok? Entonces, regresando a esta fórmula, lo que nos está diciendo el R cuadrada es, de todo lo que tienes que explicar, resta lo que sí estás explicando, ¿no? La explicación de la regresión, y divide eso entre lo que tienes que explicar. En ese sentido, pues bueno, haciendo, digamos que aquí una factorización, o mejor dicho, una reducción, en este caso, pues TSS menos RSS entre TSS, ¿ok? Nos da un total de igual a 1 menos RSS entre TSS, ¿vale? La intención es que este RSS se pareciera bastante a este TSS, de tal suerte que el resultado ideal de la R cuadrada pues fuera 1, ¿ok? Entonces, esto es bastante valioso derivado del hecho de que R cuadrada nos está dando un indicador más fiel en el sentido de que, fíjense que para el error estándar de los residuales, este RCE, pues como que depende de las unidades de venta, ¿no? Y de repente unidades en venta, pues igual todos tenemos alguna noción. Pero si el experimento que estamos llevando a cabo es en unidades de venta quizá de forma logarítmica, quizá de forma exponencial, de forma cuadrada, etcétera, etcétera, pues la interpretación, digamos, que daría pie a una interpretación que quizá no pueda ser más directa, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En que es diferente hablar quizá de alguna variable que tenga sentido entre el 0 y el 100 a una variable que tenga sentido entre el 0 y 1.000.000, ¿vale? Hay un espectro de información extra, en este caso, con el cual podríamos tener algunos errores o tener algunos áreas de oportunidad a la hora de interpretar el error estándar de los residuales. Mientras que para la parte de la R cuadrada, pues es súper sencillo. Fíjense bien que pensando en que
hicimos una regresión que no explica nada, esto tendría que ser 0 y lo de aquí abajo pues puede ser lo que sea, ¿no? Pero la intención sería poner 1 menos, en este caso, 0, lo cual nos devolvería justamente un 1. Y si RSS entre TSS llegara a ser un 1, que pasaría en el caso en el que RSS es igual a TSS, pues básicamente la R cuadrada tendría que ser 0. ¿Va? Entonces, en ese sentido, este indicador pues está más bonito porque nos está dando, digamos que un estadístico que solamente puede tomar valores entre el 0 y el 1. Y puede ser visto a su vez por esta naturaleza que tiene como un porcentaje, ¿no? Cuando tenemos R's cuadradas grandes, pues vamos a estar hablando de R's cuadradas más parecidas a 1 que cuando tenemos R's cuadradas pequeñas. La R cuadrada en el modelo que hicimos de decir pesos venta es igual a beta 0 más beta 1 veces la inversión en televisión era aproximadamente del 62%. En ese sentido, 2/3, o sea, una interpretación de negocios podría ser 2/3 de la variabilidad o de la explicabilidad, sí que la cachamos con el modelo que tenemos solamente en televisión, que no es un mal indicador. Esta R cuadrada naturalmente tendrá un apetito más agresivo, es decir, tendremos que estar cumpliendo con una R cuadrada quizá mejorcita o peorcita en función de la aplicación que estemos pues abordando, ¿vale? En ocasiones pues igual en nuestro trabajo podemos realizar un trade-off de alguna regresión, quizá por ponerles un ejemplo, lineal múltiple en la que digamos, pues al final del día sacrifico un poquito de R cuadrada por tener la inclusión de algunas variables que entren de manera significativa al modelo y listo, ¿no? Porque le hace sentido quizá al negocio tener poquitas variables y poquita R cuadrada que tener muchas variables y mucha R cuadrada, ¿no? Entonces, en ocasiones podrían decirles, tráeme un modelito que tenga 3 variables y una R cuadrada aceptable del 60 y con esa nos quedamos para poder explicar. Se vale. Todo depende, insisto, de la aplicación que le estemos dando. Como punto final en esta parte, les comentaba que existe una relación bastante buena, ya que en la parte lineal alguien podría decir, oye, te estás metiendo en temas, pues de repente, de hacer una estimación de coeficientes, del beta 0 y del beta 1. ¿Por qué no esto lo matamos desde el punto de vista de checar la correlación que existe entre dos variables, ya que estás en el caso lineal? ¿Ok? Y les decía, totalmente válido, ya que pues, de manera explícita he puesto el coeficiente de correlación aquí. ¿Ok? Y la relación que guarda con R cuadrada es que si nosotros multiplicamos por sí mismo el coeficiente de correlación, vamos a obtener la R cuadrada. ¿Ok? Entonces, digamos que el coeficiente de correlación entre X y Y nos dará lo que eventualmente viene siendo la R cuadrada de si nosotros hubiéramos corrido una regresión lineal simple con esas variables de entrada y salida. Aunque para aquí, pues, el coeficiente de regresión no conoce de variables de entrada, no conoce de variables de salida, él conoce de la relación lineal que hay entre un par de variables. Y R cuadrada, pues, nos puede dar una connotación, pues, un poquito más aplicada, ¿va? Toda vez que tenemos, digamos que estos puntos cubiertos desde la parte de la consistencia en estimadores y ahora la consistencia de precisión del modelo, lo que podemos decir es, bueno, parece ser que yo tengo una lista de 6 elementos que hay que cubrir y si lo hago, pues llegaré a un modelo viable. Toda vez, insisto, que haya cubierto el tema de la precisión en coeficientes y la precisión en el modelo, ¿vale? Entonces, digamos que este es la recetita, pues un poquito, o al menos como se vislumbra de este lado, pues esa parte, ¿no? La parte de un modelo viable y lo que hay que estar cuidando. Vale, pues bueno, ahora les hablaré un poquito del tema de la regresión lineal múltiple. No sé cómo al final acomodé esta parte. Ok, entonces pues ya vimos que el tema de la regresión lineal simple pues es como un enfoque útil para predecir una respuesta, ¿ok? Con base en una única variable predictora, ¿no? Pero pues en la práctica esto regularmente no pasa. Lo que tenemos son un montón de factores que queremos incluir, digamos que a la explicación de alguna otra variable y listo, ¿no? Alguien podría decir, oye, tú empezaste con 3 medios publicitarios, ¿ok? ¿Por qué no haces 3 regresiones parciales? Podría ser como que la más sencilla, ¿no? En el sentido de
hacer una regresión quizá para tele, una regresión para el radio y una regresión para el periódico, ¿ok? Esto sí se puede hacer, pero lo que queremos hacer es ampliar nuestro análisis de los datos para dar cabida quizá a predictores adicionales. Entonces, ya sabemos, ¿no? Una opción es ejecutar esas famosas 3 regresiones lineales simples, ¿ok? Y usar un medio publicitario diferente como predictor, ¿va? Entonces, fíjense bien, de este lado he puesto como que los resultados para cuando hacemos el ejercicio con radio, y abajo están los resultados de, pues, si nosotros hiciéramos el ejercicio para con periódico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. En la parte de aquí, lo que nos está diciendo ese 203 es que si nosotros realizamos un aumento de 1,000 pesos en el gasto por publicidad en radio, esta dinámica estará asociada con un aumento en ventas de alrededor de unas 203 unidades. ¿Ok? Mismo caso para esta tablita de abajo, ¿no? Contiene los mínimos cuadrados para la regresión lineal simple, pero en este caso cuando consideramos el presupuesto en periódico. Entonces, vamos a ver, dice que si tengo un aumento en 1,000 pesos en el presupuesto de periódicos, esto va a aumentar las unidades venta en 55 unidades. ¿Ok? Entonces, digamos que para pronto, sí es una manera como válida, es un enfoque válido, pero regularmente pues no es como muy satisfactorio estar viendo de manera marginal cómo se realizan todas estas dinámicas, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí no vamos a tener claro cómo una sola predicción de ventas, dados los niveles de los 3 presupuestos de medios publicitarios, se mantiene, ¿no? Ya que cada uno de estos presupuestos pues está asociado con una ecuación en una regresión separada, ¿no? Ese digamos que sería el primer punto. El segundo sería es que cada una de estas ecuaciones está ignorando los otros 2 medios para pues tomar información acerca de estos, ¿no? No está calculando los coeficientes de la regresión. ¿Ok? Entonces, pues listo. En conclusión, cuando tenemos algo de este estilo, cuando estamos abordando con regresiones parciales quizá nuestro ejercicio, esto nos puede llevar a hacer unas estimaciones muy engañosas sobre la venta, ¿no? Entonces, no estamos agarrando el pastel completo, estamos agarrando cachitos, ¿va? Entonces, ahora bien, alguien podría decir, entonces, ¿cómo puedes llevar a cabo pues esta parte de la inclusión, ¿no? Entonces, aquí este tipo de algoritmos dice, pues en lugar de ajustar un modelo de regresión lineal simple, por separado para cada uno de nuestros predictores, un enfoque puede ser, oye, extiende el modelo de la regresión lineal simple para más variables y acomodar de manera directa pues varios predictores, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es dar a cada predictor el coeficiente pues de una pendiente por separado, ¿no? Hacia el beta 1, darle pues esa pendiente, mejor dicho, para X1 darle la pendiente de beta 1, para el predictor X2 darle la pendiente de beta 2, para el regresor, en este caso XP, darle la pendiente beta subíndice P, ¿no? Entonces, en general lo que vamos a estar haciendo es suponer que tenemos, en este caso, predictores distintos, donde P pues, es mayor que 1, y esta sería la forma que tendría que estar tomando el modelo. ¿Ok? Entonces, nada más por no dejar, X subíndice algo, en este caso X subíndice J, va a representar el J-ésimo predictor, y B subíndice, o beta, mejor dicho, subíndice algo, en este caso B subíndice J, va a cuantificar la relación que hay entre esa variable o entre ese predictor y la variable, en este caso de salida, ¿no? Y la venta. ¿Ok? Entonces, una manera de darle una interpretación a este B subíndice J es que lo podemos leer como el efecto promedio de Y sobre, mejor dicho, el efecto promedio que tiene un aumento de, el efecto promedio en Y que tiene un aumento en una unidad de X subíndice J en este caso, ¿no? Manteniendo los demás predictores fijos. ¿Ok? Entonces, quedémonos con eso. Vamos a interpretar a BJ como el efecto promedio sobre la venta de un aumento de una unidad de XJ, manteniendo todos los demás predictores fijos. ¿Ok? Ok, entonces este ejemplo de publicidad se va a estar convirtiendo en
esto que tenemos aquí cuando estamos considerando a todos los predictores. Venta igual a beta 0 más beta 1 por la inversión en televisión, más beta 2 por la inversión en radio, más beta 3 por la inversión en periódico, ¿va? Que vendría siendo como que nada más sustituir lo que ya sabía, ¿va? Para hacerlo como que bien, ¿ok? Entonces, al igual que en el caso de la regresión lineal simple, los coeficientes desde beta 0 y hasta beta p son desconocidos y pues nosotros lo que queremos es estimarlos, ¿no? Al final del día. Aquí las cuentas, digamos, son un poquito más, pues un poquito más elaboradas, pero la verdad es que no tanto. La fórmula que tienen que seguir pues es esta, nada más sustituir cada uno de estos valores por los estimadores que nos haya arrojado al algoritmo de los mínimos cuadrados, ¿no? La intención aquí es la misma, estar minimizando la suma de los errores al cuadrado, ¿vale? En este caso, pues he puesto un dibujito que pues puede ser un poquito más ilustrativo, ¿no? Al final del día hay que entender que las observaciones en este caso van a tener no solamente la entrada de X y Y, van a tener la entrada de X1, X2 y Y, es decir, va a ser un punto, en este caso en R3, y si yo voy y mapeo ese punto en R3, que son todas las partes rojas, pues al final del día lo que me va a arrojar pues es algo de este estilo, ¿no? En el ejercicio con una sola variable teníamos pues nada más una recta y de repente todos los puntos arriba, abajo. La recta decía, yo necesito pasar por aquí en medio y dame los coeficientes beta 1 y beta 0 para que lo haga pues de la mejor manera, ¿va? Siguiendo este hilo, considerando una variable x1 y una variable x2, ambos en este caso como predictores, pues al final del día mapear los puntos con respecto a la venta, que en este caso juega el rol de Y, es bastante sencillo, ¿no? Pongo los puntos y de repente pongo un plano, puedo empezar con el plano que yo quiera, pero al final del día, pues lo que quiero es que ese plano se esté moviendo con beta 1, beta 2 y beta 0 de la mejor manera en el sentido de que me garantice que la distancia que hay entre los puntitos y el plano, la distancia vertical, pues sea la mínima. Pero básicamente es lo que se tiene que hacer aquí, ¿va? Entonces, pues listo, ¿no? Esto lo hemos estado haciendo en R, es bastante sencillo. Lo que hay que hacer, pues, es considerar un arreglito por ahí de la observación menos la recta propuesta, resolver unas ecuaciones por ahí conocidas como las ecuaciones normales. Hay un teorema por ahí. Gauss-Markov se llama, me parece, este teoremita que hace que pues tengamos esas ecuaciones y de repente se nos dé el arreglo de los mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, es básicamente cómo se hace el tema de la estimación cuando en el arreglo que tenemos aquí arriba, P es igual a 2. Imaginar algo en donde P es igual a 3, pues ya estaría un poquito raro, al menos mapeado desde el punto de vista en el que tenemos este gráfico. ¿Okay? Entonces, pues listo, ¿no? Conclusión, el punto número 5 de la estimación nos lleva a los mínimos cuadrados siendo resueltos mediante un poquito de álgebra matricial. Insisto, está bastante fácil, pero pues ese es el racional por comentarles una historia, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo se ve propiamente un ejemplo? ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener los resultados de las estimaciones del coeficiente, pues en este caso de regresión múltiple, cuando utilizamos los presupuestos para televisión, para radio y para periódico, ¿va? Entonces, ¿cómo hay que interpretar estos resultados? Pues como ya lo veníamos haciendo, ¿vale? Gastar, por ejemplo, 1000 unidades en este caso de radio va a conducir a un aumento en las ventas de aproximadamente 189 unidades. Ya lo habíamos hecho para tele. ¿Ok? Entonces, fíjense bien cómo si yo comparo la estimación del coeficiente que tiene aquí, por ejemplo, radio, que es de 189, contra la estimación que yo estaba haciendo en principio, que es de 203, ¿ok? Las estimaciones son muy similares y eso pues nos hace bastante sentido, ¿no? Pero no obstante, pues al final del día, cuando hicimos, por ejemplo, el ejercicio de periódico, aquí dice que el estimador es de 0.055 para cuando hacemos la regresión parcial, solamente para ese medio, y cuando estamos involucrando a los demás, pues este incluso es negativo, ¿ok?
Entonces, si tuviéramos que encontrarle pues un poquito un racional, esto tendría que surgir del hecho de que cuando estamos integrando propiamente la variable de televisión en un modelo que ya contiene los 3 canales, parece ser que la televisión da crédito al periódico, ¿no? Ahí al final del día son estas interacciones las que pues son de repente bastante interesantes, ¿ok? Entonces, pues listo, ¿no? Ahí, por ejemplo, aumentar un gasto en periódico de 1,000 pesos en esta parte es negativo, y en la parte de cuando lo hacemos parcial, pues esto va a tener un asegún positivo, ¿ok? Entonces, este está bastante bueno. Fíjense que a pesar de que no es cero este valor, el de menos 0.001, lo que sí está pasando es que el valor aquí en el p-value pues deja de ser como que significativo, ¿no? Esto es aproximadamente 0.86, ¿no? Entonces, con esto a lo que quiero llegar es que, siguiendo nuestro ejemplito, los coeficientes de la regresión simple, por un lado, y la regresión múltiple, pues al final del día podrían llegar a tener connotaciones distintas cuando lo estamos haciendo, digamos, uno por uno, contra cuando estamos considerando pues todos los regresores, ¿vale? Entonces, este es, digamos, que el roadmap de la regresión lineal múltiple. Fíjense, yo empezaría con alguna pregunta en este caso, la cual sería: ¿ustedes creen que tenga sentido que la regresión múltiple nos sugiera que no hay una relación entre las ventas y el periódico, mientras que la regresión lineal simple que hicimos implicara lo contrario? Yo creo que de alguna manera sí que se puede, digamos, que probar este ejercicio, ¿no? A continuación, en la siguiente transparencia, sigamos con el roadmap de la regresión lineal múltiple, pero aquí vamos a partir desde el tema del ejemplo. Recordar, ¿no? Pues no es otra cosa más que con lo que cerramos la filmina anterior, el tema del output, de cuando ajustamos un modelo de regresión múltiple con 3 predictores y la variable de venta como variable de salida. ¿Va? Insisto, no es otra cosa más que lo que está en la filmina anterior en conclusión, ¿vale? Entonces, vamos a echarle un vistazo a cómo se ve el tema de la matriz de correlación para las 3 variables predictoras, ¿ok? Y la variable de respuesta, naturalmente. Entonces, variables predictoras, TV, radio, periódico y la variable de ventas. Y esto es la matriz de correlación, ¿ok? Entonces, fíjense bien cómo la correlación entre el radio y el periódico aquí pues aproximadamente asciende a 0.35, ¿no? Entonces, que haya un efecto positivo nos está diciendo que una tendencia a gastar más en publicidad en periódicos, que hay una tendencia más a gastar en periódicos donde se gasta más en publicidad en radio, ¿ok? Ahora vamos a suponer, por ejemplo, que la regresión múltiple que hicimos está bien hecha y que la publicidad en periódicos no tiene un impacto directo en las ventas, pero la publicidad en radio sí aumenta las ventas, ¿no? Entonces, lo que tendría que pasar ahí es que en las marcas donde gastamos más en radio, nuestras ventas tienden a ser más altas, ¿no? Y como lo dice aquí, por ejemplo, la matriz de correlación, también vamos a tender a gastar más en publicidad en periódicos en esas mismas marcas, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo la regresión lineal simple, que solo está examinando las ventas contra periódico en el primero de los casos. Aquí estamos viendo valores más altos del periódico, por ejemplo, que posiblemente no puedan afectar la venta, ¿no? Ya que sí que se asocian con valores más altos hacia las ventas, aunque la publicidad en el periódico en realidad pues no la está afectando, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento es que las ventas contra el periódico, pues esto podría verse como un sustituto de la publicidad en el radio, ¿no? Entonces, de alguna manera, la publicidad, en este caso en el radio, se apalanca por el efecto que tiene el radio, ¿no? Entonces, de manera concreta, al final del día, parece ser que por el nivel de correlación que están manejando el radio y el periódico, cuando nosotros integremos a nuestros modelos de regresión a ambas, pues parece ser que el que lo apalanca, que en este caso es el radio, él sí va a sobrevivir, por decirlo de alguna manera, pero el periódico no tanto así. ¿Okay?
Entonces, para ponerlos, digamos, un poquito más en contexto, les voy a poner un ejemplo que igual puede ayudar a hacer esto pues más clarito, ¿no? Puede ser el siguiente, ¿no? Vamos a hacer una regresión de los ataques de cocodrilos versus las ventas de helado, ¿no? Y esos datos, imagínense que los sacaron de alguna playa durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, si corremos una regresión así, digamos, de DOMI, esto sí puede mostrar una relación positiva, ¿no? Como la que observamos entre las ventas y el periódico, ¿no? Por supuesto, pues nadie ha sugerido que donde venden helados, pues se deba prohibir su venta para reducir los ataques de cocodrilos, ¿no? Nadie lo ha hecho y nadie lo va a hacer, ¿no? En realidad lo que está pasando es que quizá que la gente vaya a la playa, pues es que pues hace mucho calor, ¿no? El tema de la temperatura, ¿no? Entonces, realmente una temperatura alta haría que más personas visiten una playa, lo que a su vez genera más venta de helados y por lo tanto también más ataques de cocodrilos, ¿no? Entonces, una regresión una regresión múltiple que tuviera los ataques de cocodrilos contra la venta de helados y la temperatura podría revelar que, como nos dice la intuición en este caso, el predictor, que en este caso puede ser el tema de los cocodrilos, deje de ser significativo después de ajustar este modelo considerando la temperatura, ¿no? Es básicamente lo que nos está diciendo esto, ¿no? De repente hay que tener bastante cuidado con variables que puedan estar apalancadas con otras. El punto número 3, aquí tengo el tema de la prueba de hipótesis. Ahí no, acuérdense que cuando teníamos la configuración de la regresión lineal simple, para determinar si existía una relación entre la respuesta, en este caso Y, y cualquier predictor, podíamos verificar que pues, esa diferencia fuera de repente significativa, ¿no? O bastante amplia, ¿no? Que era lo que teníamos acá. Era esto. Básicamente lo que teníamos que cuidar era eso, ¿va? Voy a regresar a donde estábamos. En la configuración de la regresión lineal múltiple, hace un momento quedamos que tenemos de predictores, debemos preguntarnos si todos los coeficientes de regresión son cero. Es decir, si beta 1 es igual a beta 2, es igual a beta subíndice P igual a 0, ¿va? Con lo cual, la parte de la configuración de la hipótesis, que ustedes la recordarán bastante bien, era H0, que es la hipótesis nula, es que todos los coeficientes son ceros. Mientras que la hipótesis alternativa decía, si al menos un coeficiente no es cero, pues, y el estadístico de prueba, que en la parte de regresión lineal simple era cualquier beta 1 estimado menos 0 entre el error propiamente del estimador que estaba en cuestión, en este caso se transforma a algo más robusto. Es una estadística F que se fija justamente en el total de la variabilidad que busca ser explicada y la variabilidad que sí está siendo explicada, ¿vale? Acuérdense, cada que hagamos pruebas de hipótesis, pues sí que necesitamos un estadístico de prueba, ¿vale? Este es el estadístico que vamos a estar considerando hasta este punto. Para determinar en la parte de la regresión lineal simple si existía relación entre la respuesta y el predictor, verificábamos que, en este caso, beta 1 en lineal simple fuera igual a 0, ¿no? Entonces, decíamos, a ver, parece que la configuración de la regresión lineal múltiple, cuando traes T, o mejor dicho, P predictores, ahí nos estaríamos preguntando si todos los coeficientes de la regresión fueran 0, ¿no? Que básicamente es lo que está, pues, mapeado acá, ¿no? La hipótesis nula sería, bueno, beta 1 igual a beta 2 igual a beta 3 igual a beta subíndice P, fueran igual a 0, ¿no? Como en el ajuste de la regresión lineal simple, estábamos usando una estadística de prueba, una prueba de hipótesis para responder a esa pregunta, ¿no? Entonces, estas serían la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. La hipótesis alternativa naturalmente fuera que es que alguno de ellos, al menos alguno de ellos no fuera 0, y la estadística de prueba pues es esta F, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta F? Va a tener una connotación bastante similar a el racional que hicimos ahí de la R cuadrada. Básicamente, cuando no existe una relación entre la respuesta y los predictores, lo que estaríamos esperando es que el estadístico F pues tomara un valor como de un 1, ¿vale? Es eso. Estuve buscando cuál era el estadístico F para la regresión múltiple de las ventas radio y televisión y es más o menos como de 570, ¿no? Entonces,
cuando este estadístico F, en el entendido de que tiene que ser mucho más grande que 1, tenga una magnitud bastante considerable, esto nos va a dar cierta evidencia de que debemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? En otras palabras, si el estadístico F es grande, sugiere que al menos uno de los datos de medios publicitarios, en este ejemplo, sí está relacionado con las ventas, ¿ok? Entonces, este sería el tema de la prueba de hipótesis. Ahora, pregunta súper obligada en esta parte es, tengo que decidir sobre cuáles son las variables importantes, ¿ok? Entonces, ya dijimos que el primer paso es calcular como que el estadístico F y ver cuál es el p-valor que trae asociado, ¿no? Acuérdense, estadísticas grandes traen asociados p-valores pequeños, ¿ok? Entonces, si concluimos de entrada que ahí uno de los predictores está relacionado con la respuesta, entonces lo natural sería preguntarse, oye, si ya sé que al menos uno de las variables está relacionada con la venta, ¿quién es el culpable de este hecho, no? Entonces, lo primero que podríamos hacer es ver los valores de la probabilidad, en este caso los p-values individuales, como lo discutimos hace un momento, pero si de repente el número de regresores, el número P es muy grande, pues lo que va a ser muy factible es que los descubrimientos que hagamos, pues es que van a ser muy falsos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos los predictores eventualmente podrían estar asociados con la respuesta, ¿no? Lo que es más frecuente es que esa respuesta no solamente esté relacionada con todos, sino que solamente esté relacionada con un subconjunto de esos predictores, ¿ok? Entonces, digamos que eso nos lleva a una tarea que básicamente es determinar cuáles del total de predictores son aquellos que están asociados realmente con la respuesta, ¿ok? Y de este modo, pues nada más ajustamos un modelo que nada más se fije en ese subconjunto de predictores, ¿no? A esta parte, pues se le conoce como selección de variables, ¿ok? Entonces, digamos que de manera teórica nos gustaría realizar una selección de variables probando muchos modelos diferentes, ¿no? Cada uno con un subconjunto diferente de predictores, ¿no? Por ejemplo, en este caso que dijimos P igual a 2, ¿no? Que el número de predictores fuera 2. Entonces, pues podríamos considerar 4 posibles modelos, ¿no? En ese sentido, el primer modelo vamos a pensarlo así, uno que no contenga variables, ¿ok? El segundo que solo contenga la variable 1, el tercero que solo contenga la variable 2 y el cuarto que solo contenga, o mejor dicho, que contenga las dos variables, ¿no? A la variable 1 y a la variable 2, ¿ok? Entonces, como P aquí es igual a 2, pues podemos seleccionar el mejor modelo de todos los que consideramos, ¿no? Porque los podemos revisar, digo, al final nada más son 4, ¿ok? Y aquí la pregunta sería, ¿cómo determinamos qué modelo es mejor? ¿Ok? Y pues bueno, aquí se pueden llevar a cabo la cuantificación de varias características para ver qué modelo ajusta mejor, ¿no? En concreto, el índice de información de Akaike, el índice de información bayesiano y la R cuadrada ajustada, ¿ok? Desafortunadamente, digamos que aquí posicionándolos en el panorama de manera general, va a haber un total de 2, el número 2 elevado a la potencia P, en donde P es el número de regresores que consideramos, modelos que contienen subconjuntos de P variables en este caso, ¿ok? Entonces, esto significa que para P's chiquitas, probar todos los subconjuntos posibles de los predictores podría ser viable o no viable, ¿no? Si es moderada, pues podría ser viable, ¿no? Por ejemplo, vimos hace rato que si P, el número de regresores es igual a 2, entonces va a haber 2 a la 2, en este caso son 4 modelos que tenemos que considerar. Pero si P, por ejemplo, es igual a 30, entonces tendríamos que considerar 2 a la P modelos, ¿vale? Y entonces 2 a la P con P igual a 30, pues no es práctico, ¿no? Entonces, a menos de que el P sea muy pequeño, no podemos considerar todos los modelos que hay en 2 a la P, y pues necesitamos como que otro enfoque, ¿no? Un enfoque más automatizado, slash eficiente, para elegir quizá el conjunto más pequeño de modelos a considerar, ¿no? Entonces, para hacer esto hay 3 enfoques como clásicos, ¿no? En esta ocasión me voy a salir un poquito de la presentación, nada más para
anotarles aquí eso, ¿va? Porque digo, la intención es compartirles como que este material. Entonces, con P-predictores, eso nos implica un total de 2 a la P modelos. Entonces, no sé si queda claro este hecho. Dice, si tú quieres saber cuántos modelos puedes armar con P regresores, hazte 2 a la P. Ahí, pues, si han escuchado el tema del conjunto potencia, pues ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, si P es de repente muy grande, pues estamos fritos, ¿no? Entonces dijimos, a ver, tú quieres un subconjunto, shalala, shalala, y hay tres frentes, ¿no? 3 enfoques clásicos. Lo primero es, vamos a ver, hay una cosa que se llama el forward selection o selección hacia adelante. Aquí lo que hace, fíjense bien, o sea, está como medio filosófica la cosa. Aquí comenzamos con un modelo vacío, un modelo nulo, ¿ok? Un modelo nulo me refiero a que contiene el beta cero, pero no contiene ningún predictor, es decir, ajustas con una línea que tiene pendiente, en este caso, pues podría realmente ser cualquier valor, ahora que lo digo, para definirlo a partir del valor y no de la pendiente. Insisto, no contiene intersección, pero no contiene predictores. Y luego vamos ajustando P regresores lineales simples, ¿no? Y agregamos a este modelo que tenemos en principio nulo la variable que resulte con el RSS más bajo, ¿no? Luego lo que vamos a estar haciendo es agregar ese modelo que resultó del RSS más bajo, mejor dicho, esa variable que resultó del RSS más bajo al modelo para un nuevo modelo, pues, de 2 variables, ¿no? Y este enfoque, digamos que actúa de manera recurrente hasta que satisface quizá alguna regla de paro, algún criterio de paro, ¿va? Entonces, digamos, empezamos con un modelo vacío y le vamos poniendo. ¿Cómo le vamos poniendo? Cuando de repente corremos de manera individual modelos, obtenemos el RSS y vamos imputando el que tiene el RSS más chiquito. RSS más chiquito, ¿ok? ¿Cómo sé cuándo me detengo? Hay que establecer un criterio de paro, ¿va? Este sería el primero, ¿no? En la parte de la selección hacia adelante, ¿vale? El segundo de estos que tenemos pues por acá, que es el backward selection, es, digamos, análogo, pero pues al revés, ¿no? Aquí comenzamos con una bolsa que tiene todas las variables del modelo y vamos a estar eliminando la variable quizá con un p-value más grande, es decir, la variable que estadísticamente tiene menos chance de ser significativa, ¿ok? Entonces, ese digamos que sería el primer paso. El segundo es ajustar un nuevo modelo que no tiene p variables, sino que tiene p menos 1 variables y ahora eliminar la variable con el p-valor igual más grande. Entonces, continuar ese procedimiento hasta que se satisfaga igual un criterio de paro, ¿no? Entonces, un ejemplo es que nos podemos detener cuando todas las variables que nos restan tengan un p-value por debajo o por arriba de algún umbral, ¿no? Ese podría ser un criterio de paro. Hay varios criterios de paro, pero la intención aquí es que pues yo les puedo compartir cuáles son como que los enfoques, ¿ok? Ese es el backward selection. En tercer lugar tenemos el mixed selection o el stepwise, también se conoce así. Digamos que es como una combinación de los dos, de la selección hacia adelante y de la selección hacia atrás o de la eliminación hacia atrás. Aquí digamos que comenzamos sin variables en el modelo y pues igual que con la selección hacia adelante, agregamos la variable que proporciona quizá un mejor ajuste y le vamos a estar poniendo variables una por una, ¿no? Por supuesto, aquí como notamos en el ejemplo de la publicidad, los valores de probabilidad, el p-value para las variables, sí pueden aumentar a medida que vamos agregando nuevos predictores al modelo, ¿no? Como lo que le pasó a periódico, ¿no? Entonces aquí sí va a haber algún punto sobre los p-values de algunas variables donde si los valores superan cierto umbral, pues vamos a eliminar esa variable del modelo, ¿no? Entonces vamos a estar realizando ese paso hacia adelante y hacia atrás hasta que todas las variables en el modelo tengan un p-value suficientemente bajo, ¿no? Y que todas estas variables que tengan un p-value alto, pues estaríamos sacándolas del modelo, ¿no? Entonces,
Estos digamos que son los tres enfoques. Creo que lo que vale la pena resaltar de aquí es que, por ejemplo, la selección hacia atrás no se puede usar si de repente P, en este caso el número de regresores, pues es mayor que el número de observaciones, ¿no? Mientras que cuando estamos interesados en la selección hacia adelante, sí se puede usar. ¿Por qué? Porque pues, las matrices asociadas ahí pues, sí tienen solución, pues se puede hacer una proyección ortogonal bien hecha, etcétera, ¿no? Entonces, si me lo preguntan, creo que la selección hacia adelante es bastante ambiciosa, ¿no? Y puede desde un principio incluir variables que luego pues pueden tener un matiz redundante para el negocio, ¿no? Entonces, yo inmunizaría ese hecho con la parte del stepwise, ¿no? La selección mixta, ¿no? Creo que la selección mixta puede remediar pues ese tema, ¿no? De incluir variables que desde un principio pues puedan resultar redundantes en el futuro, ¿vale? Entonces, aquí por el tema de importancia de variables, pues muy importante. Tema de ajuste de modelo, pues acá igual, ¿no? Que en la parte de la regresión lineal simple hay dos medidas numéricas bastante simples, que son el RC y la R cuadrada, ya sabemos qué es. R cuadrada, pues va a ser la fracción de la varianza explicada y digamos que en términos de cálculo y en términos de interpretación, se hace de la misma manera, ¿no? Que para la regresión lineal simple, ¿ok? Entonces, acuérdense, ¿no? Que ahí en la regresión lineal simple, R cuadrado era el cuadrado de la correlación, ¿no? De la respuesta y de la variable propiamente explicativa, ¿no? Entonces, aquí, en la regresión lineal múltiple, resulta que la correlación que hay, según yo, entre la variable de respuesta y la variable de respuesta estimada, ¿ok? Tienen también cierta relación ahí interesante, ¿ok? Entonces, según yo, los estimadores también minimizan esa correlación y la correlación, pues, de todos los modelos lineales posibles, ¿no? Igual, ¿no? Misma película, R cuadrada, muy cercana a 1, quiere decir o indica que el modelo explica gran parte de la varianza con las variables de respuesta que nosotros imputamos, ¿vale? Entonces, pues listo. Yo creo que aquí la parte importante es qué tanto aumento en R cuadrada nos está dando incluir variables nuevas en este caso y dónde debemos estar parando. ¿Okay? Por aquí abajo, pues, les dejaba pues un poquito más en situación el gráfico. Recordarán que en la filmina anterior traíamos la X1, la X2. En este caso, digamos que este es un gráfico real. Fíjense, traemos la televisión, traemos el radio y traemos las ventas. Estos son puntos, ahora es que verdaderos, ¿ok? Estamos utilizando televisión y radio como predictores y pues del patrón aquí de los residuales, que fíjense, o sea, no se alcanzan quizá a ver tan bien, pero sí se ven un poquito. Los residuos positivos, que son todos los que se ven arriba, sobre la superficie, más o menos tienden a ubicarse a lo largo pues, de una línea de 45 grados, fíjense bien, ¿no? Y los presupuestos acá de radio y de televisión podrían ser divididos en partes iguales. Es decir, si yo pulverizo mi bolsa de inversión 50 y 50, es básicamente eso, ¿ok? Y la parte en donde los residuales no son visibles, que es en esta parte, porque hay muchos que no se ven en este caso, ¿ok? Parece que se alejan como de esa línea, ¿no? De esa línea de 45 grados, ¿no? Entonces, entre tú te vas más hacia abajo, los presupuestos son más asimétricos, ¿ok? Entonces, en conclusión, yo tengo un plano de tal suerte que si me considero los que están arriba y hacia abajo, puedo mirar también el tema de la concentración en la pulverización que le di al presupuesto cuando solamente tengo dos medios, ¿no? El de TV y el de radio. Más o menos un poquito irracional. Y ya para pasarnos a R, me parece que por acá está el tema de, pues, cómo se hace la predicción, qué es lo que queremos hacer y listo, ¿no? Por acá, al lado de mi escritorio, pues, ahorita me calculé más o menos los estimadores para que tengan ahí la fórmula desde el punto de vista matricial. Es bastante sencilla, esa yo creo que se las pego ahí en el material que les estemos compartiendo, pero listo, ¿no? Tacatá. Ahora a contestar nuestras respuestas de negocio. Bueno, pues nos quedamos en la parte 3, en qué medios contribuyen a las ventas, ¿verdad?
Venga, pues bueno, voy a regresar un poquito a la parte número 2, donde decíamos qué tan fuerte es la relación entre el presupuesto publicitario y las ventas. Y aquí lo hicimos todo a partir de pues este RCE y de la R cuadrada, ¿cierto? Entonces, quedamos que ruido entre señal, en este caso era básicamente el RCE entre la media y nos quedaba un error aproximadamente del 12%, ¿verdad? Entonces, después obtuvimos el tema de la R cuadrada. Esta R cuadrada no la recuerdo. Permítanme correrla. Y aproximadamente pues asciende a 89%. Entonces, solamente por dejar aquí un comentario, le voy a poner lo siguiente, ¿no? Los predictores acumulan el 90% de la varianza, aproximadamente. ¿Va? También se puede calcular con la siguiente fórmula, pero esta es a mano, sería como la Y, en este caso gorro. Esta Y gorro sería igual a modelo. Ok, y en este caso vamos a buscar los fitted values, según yo. Ok, y estos digamos que serían las predicciones. Ok, ya tenemos Y gorro y necesitamos la Y real. Esto tendría que ser, se llama DF, nuestro data frame. Ok, y nos fijaremos en la venta. Entonces tenemos Y, gorro y Y, ¿vale? Entonces, según yo, lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Cómo le decíamos a nuestro indicador hace un momento? Quedamos que R cuadrada, le voy a poner acá, R cuadrada, tendría que ser lo siguiente, tendría que ser 1 menos la suma, y era una suma y luego otra debajo, ¿no? Pero podríamos poner 1 entre la suma de Y-gorro, ¿ok? Recuerdan que ahí lo que hacíamos era, bueno, aquí esto tendría que ir, me parece que al cuadrado, ¿okay? Y esto castigar entre la suma, ¿okay? De, ya tenemos ahí Y gorro y tendría que ser Y menos la media de Y, ¿no? Y menos la media de Y. Según yo, esto tendría que ser también al cuadrado. Le pusimos Y real. R cuadrada nos dio 99. ¿Qué nos está fallando aquí, señores? 1 menos la suma de Y menos Y gorro al cuadrado, ¿ok? Entre la suma. Este segundo lo debería ir. Ahí está, ¿no? Es este 89 el que tenemos, 89,72. Entonces, digamos que esta sería la fórmula para hallar la R cuadrada según 1 menos el famoso RSS entre propiamente la varianza total, ¿no? Entonces, es la manera como de hacerlo a pie. Entonces, aquí les voy a dar otra fórmula. Y aquí lo que tendríamos que hacer sería, según yo, la varianza, en este caso, de gorro entre la varianza de Y real. Ahí está, ¿no? Y finalmente les voy a dar otra fórmula, que vimos esa identidad durante el curso. Aquí sería traernos la correlación entre el gorro y Y real, ¿no? 4Y gorro y Y real, tan. Y esto acuérdense cómo era, al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces, para hallar, digamos que R's cuadradas, pues no tenemos ningún problema, ¿vale? Entonces, pues listo, ¿no?
Entonces, pues es, o sea, igual que en la regresión lineal simple, ¿va? Luego nos decían, ¿qué medios contribuyen a las ventas? Y aquí nada más obtuvimos el tema de los estimadores, ¿no? Aquí pues cuando examinamos los valores que tenemos en la parte de estas probabilidades, que es básicamente el p-value, porque digo, a veces se puede confundir uno, pero es el p-value, esto que tenemos acá, la probabilidad de algo mayor o igual que el valor absoluto de t, es decir, que tome el valor en la cola. Pues como que de manera general son bajos, yo les diría, en televisión y en radio, pero para periódico pues como que no es tan bajo, ¿no? Entonces esto lo que nos estaría sugiriendo es que nada más la televisión y el radio pues están relacionadas con las ventas, ¿no? Es como que la lectura que yo podría hacer. Igual y no tanto en la parte del newspaper. ¿Ok? Ok, ahora para contestar la número 4 es ¿con qué precisión podemos estimar el efecto de cada medio de ventas? ¿Ok? Pues lo que se me ocurre aquí, por ejemplo, es hacer un intervalo de confianza. En este caso podemos poner superior, en este caso, igual a... Y lo que necesitamos aquí son, pues, mandar a llamar al modelo, me parece, ¿no? Fíjense bien, si traemos al modelo, en este caso vamos a suponer que es ¿no? Es el modelo, y nos traemos los coeficientes. Aquí le voy a poner un 1 porque queremos el primer objeto, y luego sumamos, dijimos que 2 veces el error estándar, que en este caso, suponiendo que se distribuye normal, le pondré 1.96, por, tendría que ser coeficiente 2. Lo que estoy haciendo es el inferior, el mismo caso, pero para hacer el tema de la cota superior, aquí resto y aquí sumo, según yo. A ver si esto me queda. Lo que puedo hacer es hacer un subint, poner inf y sub. Listo. Fíjense bien, estos serían los intervalos de confianza. ¿Cómo los construí? Me paro en el indicador y luego más o menos 2 veces el error estándar y listo, ¿no? El primer, digamos que elemento, por eso le puse casitas, coma, 1, va a ser literalmente el estimador, y el segundo de los elementos pues es el error estándar. Ustedes lo pueden ver acá. Si yo me meto a coef, casita, coma, 1, lo que va a agarrar es el estimate, y si me meto a modelo coef, casita, 2, lo que va a agarrar es el error estándar. Y listo, aquí tengo mis intervalos de confianza. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, hace un momento les daba un tip, ¿no? De cuando tocábamos el 0, pues qué estaba como que pasando, ¿vale? Entonces, estos intervalos, los de TV y de radio, me parece que son intervalos chiquitos. Entonces, entre más chiquito el estimador, mejor dicho, el intervalo, pues mejor. ¿Ok? Número 1. Número 2, no se parecen mucho al 0. ¿Ok? Entonces, pues sí hay evidencia de que estos medios están relacionados con la venta, ¿no? Pero fíjense cómo el intervalo de periódico sí pasa por el 0. O sea, para ir desde la parte inferior a la parte superior, sí que tienes que pasar por el 0. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos dice es que esta variable no podría ser estadísticamente significativa dados los valores pues, de TV y de radio, ¿no? Entonces, como siempre, le ha ido mal al tema del periódico, ¿ok? Entonces, pues listo, ¿no? Parece ser que al periódico le sigue yendo mal y listo. Aquí déjame decirle, hay un factor de inflación que tiene que ver con temas como de outliers, que podría contestar a si la colinealidad es la razón de que los intervalos asociados a algunos estimadores pues sean o muy grandes o muy pequeños, ¿vale? Es otra estadística de prueba. Esa me parece que es 1 entre 1 menos R cuadrada. Y bueno, también hay que calcularla y saber justamente si es un indicador propiamente de inflar la varianza, ¿vale? Eso se conoce como el BIF, ¿no?
el factor de inflación de la varianza, ¿ok? Y cuando la varianza se infla demasiado, pues de repente podría sugerir el tema de la colinealidad. Colinealidad, quiero decir que pues hay una variable que justamente puede llegar a ser una transformación completamente lineal, o bajo una transformación afín, pues podamos llegar a otra, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo son las que queremos estar evitando, ¿va? Pero bueno, hemos contestado el número 4. Nos quedan solamente 13 minutos para contestar las 3 restantes. Y nos preguntan aquí, oye, ¿con qué precisión podemos predecir, valga la redundancia, las ventas futuras? Ok, entonces fíjense, aquí hay 2 conceptos bien importantes, o al menos un par de ellos con los que podemos abordar esta pregunta. Cuando consideramos la respuesta individual, vamos a estar considerando un intervalo de predicción, y para cuando consideramos una respuesta promedio, vamos a estar considerando pues algo más, ¿vale? Entonces, ahí es cuando entran en juego, por ejemplo, los intervalos de confianza y los intervalos de predicción, ¿vale? Entonces, lo que habría que hacer es, imaginemos lo siguiente. Vamos a usar la función predict para imputar el modelo en este caso. Y para hacer, digamos que esto dinámico, lo que vamos a hacer va a ser generarnos un escenario. Generarnos un escenario. En este caso vamos a ponerle escenario igual a, vamos a definir, me parece que tiene que ser un data frame. ¿Ok? Y le vamos a poner aquí de manera explícita. A ver, en TV voy a suponer que te invierto, a ver, una cantidad 149, ¿no? En radio voy a suponer que te invierto una cantidad igual que se les ocurra, unos 22. Y en periódico, que aquí según yo es newspaper, voy a suponer que te pongo 25 pesos, ¿vale? Y de este lado pues cierro la declaración de mi data frame, voy a poner un punto y le voy a pedir un intervalo de confianza. Entonces, pues, listo. Okay. Perfecto. Pues bueno, sí parece que sí nos arroja aquí los 200 valores. Fíjense bien, me voy a ir a la parte top. Entonces, por ejemplo, para la primera observación, suponiendo que nosotros invertimos 149 pesos en TV, 22 en radio y 25 en periódico, newspaper, digamos que el primer valor ajustado dice, yo te voy a dar una venta de 20. La venta mínima podría ser 19.9 y la venta máxima 21.05. Fíjense bien, aquí cuando yo le pongo confidence, lo que va a estar haciendo es crear propiamente para cada uno de estos, pues su intervalo, el intervalo en este caso en cuestión, ¿ok? Sin embargo, yo puedo copiar esa misma expresión y pedirle aquí el intervalo de la predicción. Y pues dice que no tiene respuestas futuras. Interval igual a prediction. A ver, le voy a quitar esto. Perfecto, aquí está. ¿Va? Entonces, fíjense, escenario de confianza, ajuste, cota inferior, cota superior, escenario de predicción, ajuste, cota inferior y cota superior. ¿Vale? Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque regularmente los intervalos de predicción son siempre más grandes, me parece, que los intervalos de confianza. ¿Ok? Porque obviamente estos sí toman en cuenta la incertidumbre asociada, ¿no? Con el épsilon, en este caso con el error, ¿va? Entonces, es por eso que está ocurriendo esta parte. Entonces, con esta precisión, yo digo que está bien, si nos está dejando un buen margen, ¿va? Número 6 es el tema de si la relación es lineal. Fíjense, si la relación es lineal, cuando observemos cómo se comportan los residuales, estos no deberían mostrar algún patrón. Si de repente los residuales dicen, oye, sí muestra un patrón, pues igual y pues no podría ser lineal. Entonces, la intención sería aquí, pues, es ver cómo les va
a los residuales, ¿no? En este caso, solamente vamos a hacer un plot del modelo que ajustamos y listo, ¿no? Fíjense bien, ponemos un 1 y aquí tenemos los valores ajustados contra los residuales, ¿ok? En primera línea, luego tenemos este gráfico que está súper bueno, que es el QQ-Norm o QQ-Plot, que son básicamente los cuantiles teóricos de este modelo, naturalmente contra los residuales estandarizados. Si todo marcha bien, pues al final del día, esto tendría que seguir un comportamiento pues 1 para 1, ¿va? Siguiente gráfico. Bueno, pues este es un poquito lo que les comentaba, nada más que aquí son los valores ajustados contra la raíz de esa parte. Y finalmente me parece que así obtenemos aquí el del leverage. Es un poquito para mirar el tema del apalancamiento y hay un concepto importante que es la distancia de Cook para ver pues este tema de cuáles propiamente son los valores. Fíjense bien como aquí está el 131, la observación 6, la 76, los que están haciendo pues de repente que se infle la varianza, digamos, desde el punto de vista en donde ya ordenamos. Pero me parece que estamos en un margen tolerable que es básicamente este, ¿va? Y finalmente, lo de si existe sinergia en los medios publicitarios. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que voy a hacer a continuación es definir un modelo, que voy a poner modelo 2, y va a ser un modelo lineal que haga lo siguiente. Se va a fijar en este caso en las ventas y vamos a ver qué pasa si de repente nosotros hacemos lo siguiente. Queremos explicar básicamente la venta a partir de todas las variables del data frame, y eso con un punto se pone. Y esas variables le voy a poner lo siguiente, como que las elevo al cuadrado del conjunto de data igual a df, ¿va? Entonces, pues aquí digamos que corro un modelo que se ve así y posteriormente en lo que estoy interesado pues es en ver, después de haber hecho esta operación que de elevar al cuadrado, pues qué tal le va, ¿va? Podrán observar que nos arroja una regresión en donde no necesariamente pues tenemos el mismo número de coeficientes, ¿va? Entonces está pues súper bastante bien, porque tenemos más coeficientes. El tema es qué interpretación o qué demonios significa tener como términos, vamos a llamarlos por el momento cruzados, ¿va? Entonces, a todo esta serie de modelos, cuando hacemos transformaciones de este estilo, les vamos a llamar modelos interactivos. ¿Ok? Y algo que puede ser de bastante interés para todos es observar, oye, ¿cómo se ve mi modelo tradicional, el modelo 1 que ya tenía, en función, en este caso, de la R cuadrada? Y lo mismo para el modelo número 2, ¿va? Fíjense bien, nuestro primer modelo sin términos interactivos, que ahorita vamos a ver qué es eso, trae una R cuadrada de 89, ¿ok? Mientras que el nuevo modelo trae una R cuadrada, en este caso, de 96, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que nos dice esto es que parece ser que existe un modelo de aditividad. Ese modelo de aditividad, pues, básicamente se da cuando consideramos interacciones del estilo siguiente. Vamos a ver. Hace un momento veíamos a la venta como básicamente el beta 0 más beta 1 multiplicando a, vamos a ponerlo así, al periódico. Bueno, voy a poner el radio y la televisión para que nada más sean dos rápidos, ¿no? Por la televisión. Alguien podría decir, oye, ¿cómo se ve un modelo que considere venta casi igualito a lo que tú tienes aquí, pero que además considere un beta 3, que multiplique las dos anteriores, radio por televisión? Cuando nosotros hagamos esto o veamos esto en R, estos dos puntos, lo que realmente quiere decir es que estos términos multiplicados fueron considerados dentro de la regresión y en ese sentido pues son conocidos como los modelos interactivos, que en el entendido de tener dinámicas como la que teníamos en periódico y radio,
Algo muy particular podría ser, ahora sí que crúzate el radio con el periódico y propiamente ve cómo le va a la parte interactiva, dado el ejemplo que les ponía de los cocodrilos, ¿no? Pero pues básicamente este es como el racional del por qué se podrían ocupar modelos interactivos, considerar una sola variable en términos de multiplicar un factor contra otro y entonces darle un plus en el sentido de R cuadrada a nuestra regresión, ¿vale? Y ahí sí que decidiremos si lo dejamos o no. Pues bueno, me parece que por el momento sería todo. Verdaderamente estuvo, me parece que bastante bien, avanzó bien y pues nada más, de momento eso sería todo y pues los invito a los cursos que vienen, ¿no? A los cursos que vamos a estar dando. Entonces, pues nada más, eso sería todo y que pasen buen fin de semana. Bye.